Qué refrescante, qué gratificante ver a la vocera de Morena, secretaria de Comunicación de Morena, Camila Martínez. Pues dime si me equivoco, corrígeme. Es un video, te anticipo, te aviso, largo, casi una hora, que no es una entrevista, es más bien un debate contrario a lo que hace Adela Micha cuando la entrevista es pagada, cuando es patrocinada por un gobernador, ahí toda chistosa, relajada, no hace gestos, no hace caras, nada, todo es maravilla, pero aquí es un debate y qué bueno que se den los debates en más plataformas. Y lo único que yo pediría a la señora Micha, pues es que salga del closet y diga, sí, yo soy del bloque conservador y ya no ande por la rama. No, yo soy periodista, los periodistas nos interesa. Siempre con esas posiciones que no se creen, nadie les cree, solamente ellos repiten eso pensando en que ilusos crean en que son periodistas imparciales independientes. Pero en fin, es largo lo que vas a ver, pero le dice, creo yo, en su cara, y tú me corregirás, decir, no le digo mentirosa. Vean el video y en su cara, mentirosa. La noté un poco nerviosona a Camila al principio, pero sus argumentos son sus argumentos. Y lo que más me gustó, casi al final de la entrevista, dice, pues es que lo que yo hago, Adela Micha, ya no quiero adelantar mucho, pero lo del final me gustó muchísimo. Dice, pues es que es mi opinión. Y pues es mi opinión, no puedo equivocarme, porque es mi opinión. Y tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión, pero no puedes decir que miento o que me equivoco. Pero la opinión se basa en datos, en información real. Y ya no quiero echar a perder el video, pero le dice, pues las opiniones se basan en base a datos. ¿No? Ya no te adelanto más, ahí te dejo que veas esa parte, pero felicidades a Camila, bien por jóvenes que están creciendo y están avanzando en la 4T y que pronto a Camila y otros jóvenes los vamos a ver en posiciones importantes porque nuevas generaciones, afortunadamente. Corre largo video y déjame tu comentario. Y dices, no, Julio, te equivocaste. Al contrario, Adela le dijo mentirosa a Camila Martínez, que obviamente no lo digo, pero algunos fanáticos tal vez dirán eso. Adelante, por favor. Pues mira, antes que cualquier otra cosa me gustaría saber dónde mentí. Sí. Oye, no, primero quiero aprovechar para agradecerte el espacio, ¿no? Yo vi la editorialización que hiciste del caso cuando se pensaba, bueno, que estaba ahí no tan claro quién había hecho los trámites para los amparos con los que quisieron, pues sí, desprestigiar, ¿no? A los hijos del presidente López Obrador y que ya ellos salieron no solamente a aclarar que no fueron ellos los que tramitaron los amparos. Ni el abogado mencionado. Ni el abogado. Y además salieron a decir que renuncian absolutamente a los efectos de ese amparo. Sí quiero compartir aquí con las personas que nos están viendo que esos amparos no tenían firma de ninguno de los hijos del López Obrador, tampoco tenían firmas de los abogados. Parece incluso que la dirección que habían puesto pues era una dirección pública, que es la de los chocolates Rocío, ¿no? Entonces, como no hay, digamos, una reiteración del interés, digamos, de las partes protegidas de tener este amparo, entonces ese amparo queda absolutamente sin efectos, ¿no? Yo ese día vi la editorialización y sí quiero algunas cosas, me parece que ahora ya se mencionaron, ¿no? Pero sí me parece importante hablar, pues, de una narrativa que creo que no solamente se ha presentado en esta mesa, sino también en algunas otras mesas de medios de comunicación, ¿no? Y es la idea de querer generar en la población una sensación de ruptura, que no hay tal. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es un gobierno que está haciendo el segundo piso, digamos, la complementación de un proceso de romper los pactos que durante mucho tiempo tuvo el PRI y el PAN con grupos del crimen organizado, con grupos delictivos, con un esquema de corrupción brutal. Y el presidente López Obrador, cuando llega, empieza a desmontar estas, digamos, estas tramas.
tanto así, ¿no? Y tanto no estaba él involucrado con estos grupos del huachicol, que fue en su gobierno donde se hicieron las denuncias en contra de estos personajes de la Marina, ¿no? Que estaban pasando combustible de manera ilegal. Pero además, por ejemplo, también en el caso de Bermúdez Requena, fue también en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador donde se hicieron esas denuncias, ¿no? Ahora, digamos, le toca a la presidenta Claudia continuar con ese proceso para garantizar que no haya impunidad, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo tanto con el tema del combate a la corrupción como con el tema, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Que también han querido decir en algunos medios de comunicación que hay una ruptura, ¿no? Lo que está sucediendo es, en el primer sexenio de la Cuarta Transformación, es decir, en el sexenio del presidente López Obrador, se empezaron a romper, digamos, estos vínculos, ¿no? Y ahora vemos pues, que hay como un fortalecimiento de esta estrategia. Pero no quiere decir eso que haya una ruptura, ¿no? Al contrario, decía este fin de semana que la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo esta rendición de cuentas a nivel nacional y está visitando los estados, ¿no? Un reconocimiento al presidente López Obrador, ¿no? En Yucatán. En Yucatán, ¿no? Y estuvo también en Quintana Roo. Y en Quintana Roo se echó una frase muy bonita, porque justo ella hablaba de una, digamos, de una campaña de desprestigio contra López Obrador que no es nueva, ¿no? Es una campaña que se viene gestando desde que López Obrador era dirigente en Tabasco, ¿no? Cuando decían, por ejemplo, que iba a cerrar, que habían quemado los pozos petroleros con las protestas, que si llegaba a ser jefe de gobierno iban a cerrar todas las iglesias y, digamos, tantas falsedades, por supuesto, la campaña del peligro para México, ¿no? Que hicieron para intentar desprestigiar a López Obrador. Y la cosa es que esas campañas, desde antes de que fuera presidente, cuando fue presidente, ahora siguen. Y ahora, claro, Andrés Manuel López Obrador no está, digamos, ya en el foco público porque además me parece que toma una decisión que es la decisión más democrática, ¿no? Que es retirarse, ¿no? De la vida pública, ¿no? Sabiendo que tiene que haber un relevo generacional, que tiene que haber alguien que impulse el proyecto, como lo es la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Y sabiendo pues, que es una mujer que mantiene los principios, mantiene los valores, mantiene el proyecto, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Sigue habiendo esta campaña de desprestigio. Y ahora pues no solamente es contra la figura de Andrés Manuel López Obrador, a quien quieren decir, por ejemplo, que estuvo supuestamente vinculado con grupos del crimen o quizá que no hizo todo lo que estaba en sus manos, ¿no? Sino también contra su familia, en especial sus hijos, y también contra Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? Hace algunas semanas, ¿no? Vimos estas noticias que decían que se iba a ir a vivir a España y tal, y yo creo que a lo que de repente se apuesta de los medios de comunicación, ella dijo claramente que ella está trabajando en una universidad de Puebla, me parece, ¿no? Si no me equivoco es en Puebla, y que no tiene intenciones de irse a vivir para allá, ni ella, ni su hijo, ¿no? Entonces, es esa campaña de desprestigio donde se apuesta, digamos, a que los hijos del presidente López Obrador, la esposa del presidente López Obrador o el propio López Obrador, que ya no está, digamos, en el foco público, no desmientan. Entonces, me parece que se ha buscado minar a través de ellos un proyecto que hoy está dando resultados. Porque el que hoy veamos, por ejemplo, a Bermúdez Requena detenido, es una cosa que nos hubiera encantado ver en el sexenio anterior y fue bajo gobiernos de la Cuarta Transformación que se hizo. Porque el gobierno del Estado es de Morena y el gobierno federal es emanado también de Morena, ¿no? Porque a pesar, ¿no?, de los supuestos vínculos que dicen, en ningún momento se dejó de atender el tema de seguridad en Tabasco, tanto así que a inicios de este año hubo 3 detenidos estratégicos de la barredora y han bajado en 48% los homicidios en el estado de Tabasco. Tanto así que hoy tenemos una investigación abierta para el caso de Marina, ya con 13 detenidos, y se va a seguir hasta las últimas consecuencias. Entonces, me parece que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, igual que el gobierno del presidente López Obrador, tienen un compromiso y creo que sí es importante pues que podamos también quitarle, digamos, la máscara de repente a estas estrategias que han buscado desacreditarlos. Para mí hay 2 temas que son importantes. Número 1, no mentí. ¿No? Bueno, revisando el editorial, no mentí. Bueno, pero sí hubo una narrativa donde quisieron decir que Claudia estaba rompiendo con el gobierno del presidente López Obrador. Y ni siquiera lo mencioné. No, pero mira, ni entre líneas. Podemos poner ¿tienes por ahí la versión estenográfica? Podemos poner el audio. Sí, claro. Podemos poner el audio porque ahí dice, algo así dijiste como, algo que una casa de encuestas, algo así, nunca hubiera previsto. Es que Claudia está rompiendo con la corrupción del presidente. De la administración anterior. Y eso para mí no es mentir. Esa es mi lectura. Y me parece que ahí no hay mentira, ¿no? Número 1. Número 2, yo también agradezco que hayas aceptado la invitación a venir porque, de hecho, ya te habíamos invitado a participar es cierto. En un programa aquí. Y otra cosa que me parece muy importante decirte es que en todas las mesas de debate y de análisis que se hacen en este canal, siempre
que quieren, hay alguien de Morena. No, yo estoy de acuerdo. ¿No? Esto es plural y queremos escuchar todas las voces. Ahora, ¿a ti no te parece que deberíamos esperar a que sea la Fiscalía la que diga, pues al final es autónoma, ¿no? La presidenta incluso ha dicho y ha preferido que el Gabinete de Seguridad haga todas estas aclaraciones, porque la Fiscalía no ha desmentido que se mencione a los hijos del presidente. Tampoco se ha confirmado, ¿no? A partir de las investigaciones. Hay colegas que han tenido en sus manos la carpeta de investigación y dicen hasta en la página en la que se menciona. Entonces, ¿no te parecería que debiéramos esperar que sea la Fiscalía la que diga qué tiene que pasar? Y me gustaría leerte unas palabras del secretario de Marina. En su discurso dijo: hemos apelado con mayor rigor al marco de la legalidad para erradicar males como la corrupción. Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, dijo el secretario de Marina, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Ya lo sabían entonces. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina, dice, no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe del timón. Pues aquí yo no sé si tú alcanzas a leer la denuncia explícita que hay contra errores y corruptelas de la administración anterior. A mí me parece que sí, es mi lectura, que debe ser, ¿no? Tan respetada como la tuya. Pero, por ejemplo, ¿y qué pasa con esto que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina, donde dice, fue desde el sexenio anterior que se hizo esta denuncia, ¿no? A ver, el problema no es que no haya funcionarios, digamos, que hagan estas situaciones. El problema es que se les encubra o que no haya un procedimiento desde las máximas autoridades de la Marina o desde gobierno federal para hacer las denuncias e irse con todas las consecuencias. Que nosotros hemos aplaudido aquí. Claro. Que qué bueno que se hagan y lo hemos aplaudido, ¿no? Ahora, también había muchas versiones periodísticas desde hace ya varios años que hablaban de estos sobrinos políticos del personaje en cuestión. No, yo de verdad. Entonces, pues digo, ahí no hay mentira. Sí. Ahora, sí es. Están las fechas, ¿no? Sí. Y que está bien que se estén haciendo las denuncias, ¿no? Tanto las que, digamos, se empezaron en el sexenio pasado como el proceso que se está llevando a cabo ahora, ¿no? Ahora, sí hay una diferencia entre que es importante que todos los gobiernos que tengamos estén sancionando a aquellos funcionarios. Digo, aduana siempre ha sido un tema muy complicado. Ahora, afortunadamente, vemos pues, que están estos personajes al frente que están atendiendo. Pero hay una diferencia entre el combate a la corrupción y querer, digamos, confrontar a dos figuras políticas del movimiento que vienen del mismo proyecto. O sea, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, no empezó política con Andrés Manuel López Obrador porque desde antes ya estaba en la Universidad Nacional Autónoma de México defendiendo la educación pública, pero sí construyó buena parte de su carrera política de la mano de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Con el proyecto, ¿no? Y comparten el proyecto. ¿no? Entonces, ahora, ¿nos parece, pero otra vez, esa es mi opinión, que debe ser tan respetada como la tuya, que hay un cambio de estrategia absoluto? No lo creo, ¿eh? Bueno. Y fíjate que lo hemos platicado porque sí es, digamos, una narrativa que ha salido en algunos otros espacios, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de seguridad sigue siendo la misma estrategia, ¿no? ¿Qué pasa? Se atienden las causas, ¿no? De la violencia, de la desigualdad. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, a través de programas de bienestar, a través de proyectos como Jóvenes Construyendo Futuro, a través de, por ejemplo, había una estrategia muy buena que tenía Claudia en la Ciudad de México que se llama Los jóvenes unen al barrio, ahora se llama Los jóvenes unen a la nación, ¿no? Y entonces con esa atención de causas, ¿no? Primero lo que se hace es, tú le quitas la posibilidad a los grupos del crimen organizado, por ejemplo, de ir pues llenando sus filas con jóvenes que quizá no tienen otra oportunidad de desarrollarse y tal, y luego
con esta estrategia que tienen de 4 pilares, porque no solamente es atención a las causas, es también inteligencia, es también coordinación, es también Guardia Nacional, pero por ejemplo con inteligencia, tú lo que haces es, por ejemplo con la unidad de inteligencia financiera, que se hizo mucho durante el sexenio del presidente López Obrador, tú les cierras las cuentas, les congelas las cuentas, digamos, ahorcas a los grupos del crimen organizado y entonces ya puedes empezar a detener. Esa, digamos, segunda parte, ¿no? Hoy la estamos viendo claramente a nivel nacional, ¿no? O sea, en el caso de Zacatecas, en el caso de Tabasco, en el caso de un montón de estados en Guanajuato, por ejemplo, que además Guanajuato teníamos el problema de que el gobernador anterior no había querido coordinarse con gobierno federal por un tema absolutamente partidario. Llega la nueva gobernadora, se logra, digamos, establecer la coordinación entre las autoridades y hoy Guanajuato tiene un decrecimiento de delitos muy importante, ¿no? Entonces, digamos, son a partir de esos primeros pasos de la estrategia de atención a las causas, hoy están pudiendo complementar con estas, digamos, detenciones estratégicas, pero se sigue dando atención a las causas. Ahí está, por ejemplo, Rosa Isela Rodríguez en las conferencias matutinas, cuando vienen los días en los que Omar García Harfuch habla de seguridad y tal. Ella también habla, por ejemplo, de estrategias de desarme, de estrategias de tequios que se hacen a nivel nacional, de actividades culturales, deportivas que se hacen en todos los estados de la República, ¿no? Entonces, sigue siendo la misma estrategia, solo que ahora, claro, con el paso de los años y tal, es una estrategia que no iba a funcionar, digamos, de un segundo a otro, pero con el paso del sexenio, ¿no? Ha estado empezando a dar resultados y por eso hoy vemos un decrecimiento de 30 y tantos % de los homicidios, ¿no? Y todos los delitos de alto impacto a la baja, a excepción de la extorsión, ¿no? Bueno, pero aumentan desapariciones y aumentan otras muertes, ¿no? Bueno, a ver, que también esa es otra narrativa que han querido generar y que en realidad, digamos, no hay una prueba, ¿no? De que esté dándose, o sea, porque un poco lo que dicen es que se están pasando esos homicidios como si fueran desapariciones, ¿no? En realidad no hay, digamos, una prueba que muestre eso, ¿no? Que sí hay, por ejemplo, una homologación, ¿no? Y un trabajo con las madres buscadoras, etcétera, ¿no? Para garantizar que en todos los estados de la República tengamos las mismas condiciones para desapariciones. Por ejemplo, antes tenías que esperar, me parece que eran 48 horas, ¿no? Para que dijeran que una persona realmente estaba desaparecida. Ahora ya no, porque esas 48 horas se dieron cuenta que eran muy importantes para poder encontrar a las personas que... Bueno, por supuesto. Entonces, hablando de las madres, ¿no?, buscadoras, ellas mismas se dicen absolutamente ignoradas. Ahora, sí las recibieron en Secretaría de Gobernación, ¿no? Y se hizo una serie de demandas de las cuales se tomaron, ¿no? Y se pusieron en esta nueva reforma, ¿no? Por ejemplo, también la presidenta de la República se reunió con el colectivo que llevaba a Rosario Ibarra de Piedra. Se me fue el derechos humanos. ¿Cómo? No, la mamá. Ah, la mamá de... Ajá, no me acuerdo. Sí, bueno, pero el colectivo de búsqueda también lo recibieron hace apenas un par de semanas, ¿no? Aquí está la versión estenográfica. A ver. Y nada más te pregunto algo. ¿A ti no te parece que, y lo dije, que el gobierno actual está actuando frente al círculo más cercano al expresidente López Obrador? No. ¿Y no te parece? No. A mí sí, dice, porque, y yo sé que defiende al expresidente, ¿no? Pero está el Ejército, la Marina, la Fiscalía General de la República, justo quienes han desnudado las redes criminales de Huachicol. Pero mira, yo creo que a ustedes les duele mucho, no sé por qué, y te lo pregunto, que para algunos de nosotros nos parezca que la presidenta actúa de manera distinta al expresidente, cosa que es absolutamente normal, aunque compartan un proyecto. Son personas diferentes y tienen derecho a hacerlo. Y me parece que si no es legítimo y además positivo que la presidenta corrija, pues lo que no se hizo bien en la administración anterior, ¿no? Dice, públicamente... La presidenta no lo puede, dice públicamente la presidenta no lo puede reconocer, ¿no? Yo creo que ahí, pues es que no habría que reconocer, pues si es, por ejemplo, en el tema, regreso al tema tanto de Marina, que son los dos temas, digamos, que abordaste, ¿no? Tanto el tema de Marina como el tema de los supuestos amparos, ¿no? Bueno, de los amparos que supuestamente habían... Exacto, y que ahí mismo dije que lo habían desmentido, misma editorial, lo dice. Bueno, pero de estos dos casos, en ambos, Adela, habían sido denuncias que habían empezado en el sexenio anterior, ¿no? Entonces, yo no veo dónde habría una ruptura ahí, ¿no? Con el sexenio del presidente López Obrador o con su círculo cercano. A ver, veamos, ¿no? Rosa Isela Rodríguez fue secretaria de Seguridad con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy está como secretaria de Gobernación. De estos personajes, el ex secretario pero Marina, eso también es Adán Augusto López, es el de círculo alguna más manera, cercano. pues son responsables o por omisión, ¿no? Sí, y
Y la presidenta ha sido como muy clara, ¿no? Que sea la fiscalía, digamos, pero no hay, digamos, ni una ruptura, ni una persecución, ni una absolutamente nada, ¿no? O sea, lo que hay es un caso, ¿no? De un personaje que estuvo vinculado, ¿no? Como el caso de Hernán Bermúdez Requena, que estuvo vinculado con un grupo delictivo en Tabasco, ¿no? Y sabiendo eso, ¿qué hicieron desde el sexenio de López Obrador? Denunciar. Porque ellos ya se dieron cuenta que había algo que no estaba bien, dijeron no podemos permitir esto, entonces hacen la denuncia y es ahora, ¿no? Con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Digamos que se hace pública la investigación y que detienen, ¿no? A este personaje, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que el dirigente en el Senado ha sido muy claro, ¿no? Que hable y que él está dispuesto, digamos, a presentarse ante la fiscalía. ¿No? Aquí no hay encubrimiento ni de la presidenta de la República, ni del presidente Andrés Manuel López Obrador, de nadie, ¿no? Se está siguiendo una investigación, pero entonces, en ese sentido, por ejemplo, sí decir, ¿no? Y es la narrativa esta como de ruptura, ¿no? Lo que me parece que es que cae en un intento de desprestigiar, porque además tú sabes que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la presidenta de la República, tienen una aprobación muy importante gracias también a los logros que han tenido. O sea, a ver, en el sexenio del presidente López Obrador, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. Esa es una cifra que tú y yo podemos estar de acuerdo, ¿no? Es histórica, ¿no? Y reducir, por ejemplo, las desigualdades para que seamos el segundo país con menos desigualdad en América después de Canadá es un triunfo gigante, ¿no? Entonces, con esos logros y con esa estrategia que además durante mucho tiempo hubo medios de comunicación y algunos periodistas que dijeron que no iba a funcionar. Entonces, viendo que funcionó, ¿no? Claro que van a querer desvincular a la presidenta de la República de los triunfos del presidente López Obrador. Y van a querer decir que están peleados. Yo nunca he dicho y que eso. Están divididos. No he dicho eso. Me parece que hacen las cosas de manera distinta. Me parece que hay que reconocer ciertas cosas. Por ejemplo, ¿no? Dice, y que México no se gobierna desde Tabasco, sino de Palacio Nacional. O sea, según la editorial, tú comentaste que estaban intentando, que Claudia estaba intentando mandar un mensaje, ¿no? Que el mensaje era, México no se gobierna desde Tabasco, sino desde Palacio Nacional. Ahí no es un tema de que tú estés hablando de que se está intentando, digamos, desmarcar. Desmarcar del gobierno. Ahí ya estás hablando de la persona. Sí, porque quien vive en Tabasco es Andrés Manuel López Obrador y dice, ¿por qué ustedes cómo creen que estas noticias sean recibidas en Palenque? Como si entonces se fueran a enojar. ¿Por qué? Porque está continuando con los principios del gobierno del presidente López Obrador de nadie ni nada por encima de la ley. Un editorial es un punto de vista. Y tú no puedes decir que yo miento en un punto de vista. Es que eso es lo que quiero que quede bien claro. O sea, en mi relatoría de los hechos no hay una sola mentira. Es que sí hay una mentira. Mi punto de vista, pues no lo puedes decir ahí como te va mentiroso. No, ahí te va cuál sí es la mentira, ¿no? Que tú nunca dijiste que el combate a el caso de la Marina empezó en el sexenio de López Obrador. Tú escribiste una columna titulada El poder que nunca se disculpa. Donde dices que nosotros, los periodistas, no nos disculpamos cuando nos equivocamos con la información. Voy a aclarar. Cuando yo la cago, digo que la cagué, uno. Y te pregunto. Bueno, y no solamente es tu caso ahí. O sea, ahí citamos 4 casos, tres casos más el tuyo, ¿no? Pero te pregunto. López Obrador ya se disculpó con el país por haber dicho hace años que el huachicol ya se había terminado. A ver, creo que no. Bueno, sí, pero a ver, Camila, una cosa pasó, ¿no? Una cosa es el huachicol, ¿no? Cuando tú abres ductos y lo sacas, como es el caso, ¿te acuerdas aquella terrible explosión? Me parece que fue en Hidalgo, no me acuerdo bien, pero me parece que fue en Hidalgo donde murió gente incluso, ¿no? Digamos, ese era un tipo de huachicol. Me parece que además el huachicol, digamos, más de calle, por decirlo así. Pero hay otro huachicol, que es el huachicol, Camila, claro, de cuello blanco. No, pero es que sí, porque a ver, una cosa es que abran ductos, ¿no? Esto ya no es huachicol, lo entiendo. Esto es crimen organizado desde el Estado. Sí, si es huachicol, es huachicoleo fiscal, por ejemplo, ¿no? Entonces, o quienes lo hacían, por ejemplo, está Octavio Romero, ¿no? Que él cuenta que cuando llegó a Pemex, de repente veías tú las pantallas con la presión de los ductos y de repente te dabas cuenta que ¡fum! Desaparecía la presión de un ducto, claro, porque se estaban robando, ¿no? El petróleo, ¿no? Por eso, es que tú quieres insultar nuestra inteligencia. O sea, López Obrador mintió, no se acabó el huachicol, se hizo más grande, ya no era con pica, ya con buques. Por favor, Camila. Claro, pero el huachicol de abrir los ductos tuvo una estrategia
importantísima de despliegue que no se había tenido antes, ¿no? Ahora, que te muten, ¿no? Porque ese también es el problema, ¿no? Sabemos que el crimen organizado en este país, ¿no? En este país y seguramente en muchos, ¿no? Pero busca, digamos, los resquicios para seguir haciendo un negocio. ¿Qué es lo importante? Lo importante es tener un gobierno que vaya identificando esas distintas formas que tiene el crimen organizado de intentar saquear al país, generar negocios, afectar la seguridad de la gente y tenga estrategias de resolución. ¿Hay o no, Adela, una estrategia hoy en contra del huachicol fiscal? Yo te pregunto, ¿hay o no? Aquí está dicho. Sí, ahí está. Sí. Entonces sí hay. Bueno, ¿no? lo dije. Ajá, ahí está. Hoy entonces, sí. Bueno. Hoy sí. Y por ejemplo, la de los ductos. Adán Augusto ya se disculpó por haber nombrado a un criminal como secretario de seguridad. Creo que al menos disculparse, ¿no? Sí, él ha hablado ahí con medios de comunicación. Dices tú que hay que disculparse. Pues yo cuando me equivoco ofrezco disculpas sin duda, pero yo creo que en mi relatoría de los hechos es exacta. Mi punto de vista, no puedo disculparme por algo que yo pienso, Camila, ¿no? Tan válido es mi punto de vista como el tuyo. Y qué bueno, por ejemplo, y por eso te agradezco que me hayas invitado para poder hablar también de nuestro punto de vista. Yo donde creo que sí hubo un tema que no era verdad es en no señalar que estas estrategias, por ejemplo, en contra de los dos tipos de huachicoleo, porque el presidente López Obrador atiende el huachicoleo de calle, digamos, y atiende el huachicoleo fiscal con estas denuncias, ¿no? Entonces, no hablar de eso y presentarlo entre líneas, como si fuera una ruptura entre López Obrador, porque tú en realidad lo que estás diciendo acá, ¿no? Es como si López Obrador hubiera dado impunidad, que no es el caso. Tanto así que hizo la denuncia durante su sexenio, ¿no? Ajá, y al mismo tiempo les daban cada vez más cargos y más cosas a los sobrinos por favor. Hay un proceso de investigación y creo que ahí ha sido muy claro que no hay impunidad para nadie. Tanto así que hoy no creció como nunca detenidas. Antes el huachicol fiscal en la administración pasada, Camila. De los datos podríamos revisar. Honestamente, igual tú los traes ahí y los quieres compartir ahora, ¿no? Pero yo lo que creo es, si estos esquemas de robo, porque no es otra cosa, es un esquema de robo a la nación, ¿no? A través de traficar de manera ilegal desde petróleo, el Estado, ¿no? Desde el Estado. Por supuesto, ¿no? Ahora, lo importantísimo es que no puede suceder más y qué bueno que esté sirviendo como ejemplo la detención de estos 13 personajes vinculados, ¿no? Para que nadie se atreva ya a hacerlo. Qué ¿no? bueno, pues es lo que yo dije. Claro, por ahora, eso no hay mentira. Sí, no, la única mentira es, pues, y sí fíjate, fue una omisión de decirlo, pero además sí una narrativa como de confrontación, ¿no? Porque dice, ¿ustedes cómo creen que estas noticias sean recibidas en Palenque? Un poco apelando, ¿no? Como a que hubiera una molestia, ¿no? No, y yo poco apelando a que yo me escandalizaría muchísimo si soy el expresidente de la República y veo que mi exsecretario de Marina, una gente tan cercana como Adán Augusto, pues, o por negligencia o por ahora, lo que fuera. Ahora quieres interpretarlo así, pero lo que tú estabas diciendo, ¿no? Dice, tal vez le estaba queriendo decir al expresidente López Obrador que no es intocable. Que no es intocable quién él, ¿no? ¿A eso se refiere? No, en la editorial dije que no hay intocables. Esa versión aquí dice que no es la versión intocable. Estenográfica, pero cuando ves el video dije que no hay intocables. ¿Me pueden pasar ese fragmento? Dije que no hay intocables. Aquí dice otra cosa, ¿no? Ahí en la estenográfica, pero Bien. lo que dije en el video, que fue lo que tuviste, fue que no hay intocables. Entonces, yo creo que te apresuraste en llamarme mentirosa, porque no dije ninguna mentira. Y dije mi punto de vista. Y en mi punto de vista, pues no puedes decir que miento, es lo que pienso. Pero es que cuando tu interpretación y cuando tu opinión está basada, ¿no? En intentar, porque lo que hicieron, o lo que hiciste, no sé si quien te ayudó con el guión, pero por lo menos lo que tú hiciste leyéndolo. Yo lo dije, es mi punto de vista, yo lo dije. Torciendo la línea del tiempo de cuándo se presentó la denuncia, me parece que es el punto clave, ¿no? Porque entonces, como no se menciona eso, y sí se mencionan estas que, bueno, ahora tú quieres decir que le dijo que no hay intocables. ¿Me lo pueden poner, ¿no? porfa? Es al final del editorial. O sea, a mí lo que me parece es que quisieron torcer la línea del tiempo de quién había empezado la investigación en contra de estos personajes vinculados al huachicol fiscal para abonar a una narrativa que, insisto, no empezaste tú, Adela. Es una narrativa que ha salido en distintos medios de comunicación, ¿no? Donde están buscando confrontar gente dentro del proyecto de la 4T, como si bajo una narrativa también que tienen. Son los mismos morenistas los que están. ¿Cómo no? Bueno, yo honestamente creo que hoy nuestro proyecto está más fuerte que nunca, ¿no? Bueno. Que es
el sexenio de López Obrador, quien es hoy ejemplo para muchas cosas que se están haciendo desde el gobierno de la Presidenta de la República. Que ver a la Presidenta de la República en las giras que está haciendo de rendición de cuentas, reconociendo al presidente López Obrador, y no solamente eso, diciendo, porque además ella lo dijo, y un poco se me hace que iba dirigido para algunos periodistas, ¿no? Dice, intentarán calumniar al presidente López Obrador, pero es sin calumniaje, ¿no? Porque él no quedó en nombres de calles, no quedó en nombres de monumentos, él quedó en el corazón de la gente. ¿Por qué? Por sus resultados. Por garantizar que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza. Por garantizar que por primera vez en la historia de este país, el erario público, que antes llegaba solamente a algunas cuantas personas, hoy llegue a todas y a todos. Son 83% de las familias que hoy reciben un beneficio, ¿no? ¿Por qué? Por las nuevas universidades que se abrieron, por la atención a las causas en la estrategia de seguridad, por defender, por ejemplo, la dignidad nacional frente, ¿no?, a los retos internacionales que hay, y hoy lo hace la Presidenta de la República. Entonces, yo sí creo que les mandaron no haya mensaje, medicamentos, ¿no? Que bueno, y está muy bien, pero sí sabes a qué nos dedicamos los periodistas, ¿no? Pues a cuestionar, sí. ¿no? Ahora, todas las editoriales, ¿no?, que se hagan, ¿no? Uno, hay que pensar qué intereses hay detrás. ¿Qué interés, por ejemplo, había, ¿no?, en querer generar esta narrativa de, bueno, ¿y qué estarán diciendo en Palenque? Y díganle, es un mensaje para López Obrador de que no es intocable. Yo sí creo que hay un interés detrás, ¿no?, de decir... Estás más sospechosista que yo. Pues la verdad, estás más sospechosista que yo, y para mí es muy ha habido claro. Tanta campaña de desprestigio que piensa mal. Yo no formo parte de ninguna campaña, Camila. Bueno, yo la verdad soy independiente, mi canal es independiente, aquí quiero recomendarles no hay nadie atrás de nosotros. Quiero recomendarles un gran libro que se llama Un peligro para México y otros cuentos. Es de un escritor, un historiador que se llama Héctor Alejandro Quintanar. Es un libro así, ¿no? Y es la recopilación de todas las mentiras, las falsedades y las editorializaciones, ¿no?, con interés político detrás, que han intentado hacer para golpear a López Obrador. Claro, porque te voy a decir una cosa, ¿no? Nadie puede negar los resultados, por ejemplo, en el combate a la pobreza. Nadie lo puede negar. Y que nadie ya puede un país en términos de salud como Dinamarca. Que está en proceso con el IMSS Bienestar. Que está en proceso con el IMSS Bienestar, pero bueno, rompimos con un esquema de corrupción que teníamos antes brutal. Ahora, hay retos, por supuesto. Qué bueno, por ejemplo, que hoy la Presidenta de la República... de corrupción que crecieron en la administración pasada, ¿qué? Aquí está. Bueno, completamente. A mí me parece que cuando menos la Presidenta está tomando distancia, para mí, por lo menos, de su estrategia. Bueno, puedes decir de su estrategia, pero y puedes decir puntualmente de qué, y lo podemos discutir. Lo que no puedes decir es, uno, que es un poco lo que intentan decir en este editorial, uno, que se está persiguiendo a los hijos de López Obrador, porque además, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando sale Andrés Manuel López Beltrán en la carta a decir, nosotros no tramitamos este amparo y renunciamos completamente a sus efectos, ¿no? Al día siguiente le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, si realmente hubiera un conflicto, ella pudo haberse, digamos, desligado, y ella dijo, a ver, creo que ya está muy claro. Y hay, ella lo dijo también en la mañana, una campaña de desprestigio que a veces es desde los medios, pero también pues, de estos personajes que se tiene que saber quién quiso meter a los hijos del presidente López Obrador en un escándalo de desprestigio, porque ¿qué era lo que estaban intentando decir? Lo que estaban intentando decir es que supuestamente ellos estaban vinculados ahí a estas redes, ¿no? A ver, ¿no? Con eso. Al parecer, bueno, Camila, pero aparecen, yo no te lo puedo asegurar porque no tengo la carpeta de investigación, pero tengo colegas que sí han presentado la carpeta de investigación y han dicho que están mencionados. Bueno, que una cosa es mencionar y otra vez que tengan responsabilidades y que tengan acusaciones. Yo nunca dije que fueran criminales. Bien, pero sí es importante que la presidenta también ahí habla de este interés y preguntarnos también, Adela, ¿quién tramitó los amparos? ¿Cuál es el interés que hubiera? Porque claro, lo que ellos querían era generar la sensación de impunidad, que no hay. Primero, porque no hay delito, ¿no? Y segundo, porque no hay encubrimiento de nadie. Tanto así que ahí está Hernán Bermúdez, ¿no? Sí. Entonces, sí, esta editorial, ¿no? Me parece que responde a ese esquema de desprestigio que están intentando generar, ¿no? Bueno, mira, según dijo Omar García Harfuch, las 14 detenciones que tenemos hoy y un crimen millonario además, fueron el resultado de investigar el aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas, ocurrido a finales de marzo.
Ahora, ¿qué le quieren atribuir a la administración pasada? Ahora acá está la declaración. Las detenciones. Déjame. Pero podemos, la declaración de Claudia, a ver si podemos está por ahí. Poner ese fragmentito de mi editorial. Porque yo escribo y cuando leo, y muchos, ok, la presidenta solo quiere combatir la corrupción que heredó de la administración pasada, pero además de esto también puede ser que esté tratando en los hechos de mandar un mensaje y bien clarito. Tal vez le está queriendo decir al círculo cercano a López Obrador que nadie y no hay intocables, que ya se descubrió la pudrición que proliferó en el sexenio pasado y que México no se gobierna desde Tabasco, sino desde Palacio Nacional. Porque, ¿ustedes cómo creen que estas noticias sean recibidas allá? Que no le quería mandar un mensaje a López Obrador. Ahí está. O sea, es que yo me pregunto, ¿hay alguien que tiene una duda de que hoy el gobierno de México se lleva desde Palacio Nacional? Porque esa fue otra. Cuando Claudia estaba, digamos, ya por entrar al gobierno, quisieron decir que quien iba a tomar las decisiones era Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco. Eso quisieron decir, ¿no? Yo creo que hoy las decisiones las toma la presidenta de la República bajo los principios de un mismo proyecto y que no hay ruptura. Bueno, está bien. Yo eso no lo voy a discutir, no lo sé de cierto, hija. Yo, a lo mejor se hablan todos los días o a lo mejor no se hablan, yo no lo sé de cierto. Lo que yo veo es que hay un cambio absoluto de estrategia. Y si todo lo que tú dices fuera cierto, que las investigaciones, lo que tú dices, lo que nos han dicho, yo, y lo dice la presidenta de la República, que las investigaciones vienen desde antes, a mí me parece por lo menos criminal, ¿no? Ascender a un hombre en esas condiciones, y él tuvo ascensos en esas condiciones, ¿no? Le dieron el cargo de comandante de la 12ª Zona Naval a Manuel Roberto Farías Laguna, enero 2024. Ya estaba la investigación que dices que está. Qué bueno que digamos que ya hubo el procedimiento de investigación con las pruebas que fueron suficientes para poderlos meter. No sé si ya están en el bote, pero bueno, por lo menos están siendo procesados, ¿no? Sí. Entonces, había un prófugo. Ahora, sí hay un momento clave, que es la decisión de presentar la denuncia, ¿no? Si hubiera... Que les costó mucho trabajo. Si hubiera un encubrimiento... Les tomó mucho trabajo. Bueno, eso lo dices tú. Dicho por el almirante, ya te lo leí. No, a ver, lo que dice el almirante ya fue... te lo leí. Hubiera sido terrible, ¿no? No presentarlas. A ver, por supuesto que hay una decepción, ¿no? Seguramente del almirante, pero toma la decisión correcta, que es nadie ni nada por encima de la ley. Muy bien. Y esa decisión no se toma con la presidenta de la República, se toma con el presidente, yo le estoy diciendo presidente, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, ese es el punto clave. Ya si no habían transitado las investigaciones porque estaban en el proceso de recopilar las pruebas tú sabes que el proceso legal fueron ascendiendo a los posibles criminales con una denuncia abierta, y hasta ahora que ya están en el... Bueno, creo que me estás dando la razón, pero es mi lectura. Es mi lectura. Cada quien escucha lo que quiere escuchar, nada supongo. Más, pero no, exacto. Es lo que pero vamos a hacer una cosa. En mi relatoría de los hechos no mentí, ¿verdad? Bueno, nada más. Mi opinión es muy respetable, pero si hay algo como es respetable la tuya. Pero si hay algo que reconocer. Nunca dijiste que quien empezó con los dos casos que pusiste... ¿Pero cómo lo voy a decir? Bueno, lo vas a decir diciendo... Si ya lo dijo la presidenta y lo he puesto en duda. Yo lo pongo en duda. ¿Tú pones en duda que se hayan presentado desde el sexenio de López Obrador? Pero bueno, pues entonces tu palabra contra la de la presidenta, pero ahí tú tendrías que presentar pruebas. Contra la presidenta y contra la fiscalía. Bueno, pero suponiendo, como dicen los abogados, pero entonces ahí sí hay una... Claro, pero ahí sí hay una situación. Sospechamos. Está bien, pero entonces lo presentas como una sospecha, no en medio de una editorialización, ¿no? Es que si ya lo sabían es más fuerte todavía. No, pero... A mí me parece. Bueno, entonces hay que saltarse el proceso legal, lo que tú dices, porque eso me parece grave. No hay que ascender a nadie, que es un supuesto criminal. Eso es lo que a mí me parece. No hay que saltarse ningún proceso, nada más hay que no ascender a nadie, que es un supuesto criminal que está en una carpeta de investigación. Yo creo que lo más importante... Por el fraude más grande de la historia. Lo más importante es la decisión de hacer la denuncia. Eso es el punto clave, y que es un punto que tú omitiste en tu editorialización, y que si tú hubieras agregado eso a tu editorialización, hubiera cambiado completamente el sentido, porque entonces no hubieras querido hablar de ruptura y de que la presidenta básicamente está retando, ¿no? Pero entonces no hubiera sido mi editorial, ¿no? Hubiera sido la tuya. Bueno, pero como tú dices, claro, pero hubiera sido una editorial más apegada a la verdad. No es cierto, ¿no? La verdad la hemos dicho muchas veces, pasamos los bytes de la mañanera, siempre con la presidenta diciendo desde cuándo. Nada más una pregunta, ¿por qué no agregaste eso? O sea, digamos,
Porque yo sí creo que hace la diferencia. O sea, ahí es una muestra, una prueba de que no es cierto, ¿no? O sea, que, de que no es una denuncia que nos dicen que se presentó hace 2 años. Seguramente lo dije un día antes, un día después. Pero además es de los dos casos. Pero, o sea, si te das cuenta cómo es, digamos, choca con la narrativa, con la editorialización que tú tienes, ese dato. Es que no me lo parece. La verdad no me lo parece, Camila. No me lo parece y no me parece que tenga que disculparme porque no mentí en ningún caso. La verdad, relaté cómo estaban los hechos. Por lo tanto, no me parece que yo mentí y por lo tanto no me parece que tenga que ofrecer disculpas al público, al auditorio. Este es un programa que se hace todos los días damos la información, todos los días metemos a la presidenta diciendo, bueno, no todas ahora, las 2 horas, nada más pero antes las más importantes. Antes de cerrar, porque pero siempre es tu espacio y siempre puedes y te agradezco mucho. No, ahora, tú citaste una columna ahorita en el programa, ¿no? Una columna que yo escribí, ¿no? Adela, si este fuera el único caso, digamos, de una editorialización así, ¿no? Donde hay un dato que se omite, podemos pensar o no que fue para favorecer una narrativa que tú querías posicionar, ¿no? Pero si fuera el único caso, yo lo entendería, ¿no? Pero no es el único caso, ¿no? Ahí en la columna citamos varios casos más. Citamos, por ejemplo, una columna que hace Maite Azuela, ¿no? Donde ella omite decir que en la carta Andrés Manuel López Beltrán dice que él renuncia a los efectos del amparo. Y entonces dice, pues es que no ha, si tanto fuera así, ¿por qué no se deslindó, digamos, de sus efectos? Y ya había salido la carta y ya estaba ahí por escrito. Esa no eres tú, esa es Maite Azuela. Pero también está Héctor de Mauleón, ¿no? Que también saca una columna de opinión donde no habla ¿no? ¿Qué sucedió, ¿no? Con el desmentido de los hijos del presidente López Obrador, de estos casos donde no se metieron ellos, donde los quisieron involucrar a ellos, ¿no? Y también está el propio Claudio Ochoa, ¿no? Digo que también, como tú has salido a decir que ellos nunca dijeron que los hijos de López Obrador habían tramitado y tal, pero toda existe, la narrativa. Camila, lo que dijo Claudio Ochoa es que los amparos existen. Claro, ahora, ¿de parte de quién? ¿De parte de quién? ¿Y con qué interés? Pues eso lo te voy a decir con qué interés, Adela. Con el mismo interés ese de tu editorialización de hace unos días. No lo creo. Con el hay también quien dice pues, que también alguien presentó los amparos, ¿no? Con eso de que ya viene la reforma a la ley de amparos, que cae muy bien porque hay un abuso de los amparos, ¿no? Pero hay un abuso de los amparos. Esa es otra opinión. Sustentada, Adela, tú eres periodista. Sustentada en nada. Pero eso hay que decirlo. Por eso, sustentada. Yo creo que hay que aprender a diferenciar de lo que es información a lo que es una opinión. Claro. Y aquí lo hacemos. Mientras nuestra opinión esté basada en evidencia, en datos. No, nuestra opinión es nuestra opinión. Bueno, entonces tú lo que estás diciendo es que no hay que hacer nuestra opinión basada en datos. Yo creo que entonces renunciamos a la realidad. No, yo no renuncio a la realidad. Bueno, yo creo que hubo quien renunció a la realidad en la administración pasada. Y pues esa es mi opinión. Bueno, pero esa es mi opinión. Y susténtelo. Renunció a la realidad. Hubo quien susténtelo. renunció a la realidad en la administración pasada. Es mi opinión. Y hago la diferenciación porque después del editorial que di yo, justo como información, metí los bytes de la presidenta Claudia Sheinbaum. Qué bueno. Inmediatamente después, no sé si los tengan, pero los metimos inmediatamente después, donde la presidenta dice lo que tiene que decir. Pero yo creo que una opinión, pues no la puedes discutir. Yo creo que es el público el que finalmente o te consume o no te consume, o te cree o no te cree. Eso es lo que a mí me parece. Y pues la fiscalía no ha salido a desmentir que los hijos del expresidente López Obrador estén en la carpeta de investigación, y han habido varios colegas que sí han tenido la carpeta de investigación porque la filtraron en la fiscalía seguramente. Sí, y tendrá que ser. Y donde dicen que sí aparecen. Y yo creo que si la fiscalía es autónoma y hace su chamba, pues tendrán que decirnos, sí, porque nunca hemos, al menos en este espacio, nunca hemos dicho que estén involucrados o que hayan cometido delito o crimen alguno. La verdad. Por eso no creo que haya yo mentido. Yo creo que di mi punto de vista y que es tan válido como el tuyo. Dejemos bien claro. No mentí, 1. 2, ¿te parece que manipule? Porque no dije que hace 2 años empezó la investigación. Me parece doblemente grave. Si 2 años se empezó la denuncia. ¿Cómo sería grave? ¿Cómo sería? O sea, que asciendan a un personaje que esté en una carpeta de investigación. Que le metan una denuncia a alguien, ¿no?
porque tienen elementos para pensar que estuvo vinculado en ese proceso. Y lo asciendan. ¿No? Mientras está llevando a cabo la investigación. No, perdón, Camila, perdón, soy apasionada y tú también, entonces no tenemos problema en eso. Pero estamos hablando del fraude, ¿no? Ahora, estás hablando más grande de la historia desde el Estado cometido por el Estado mexicano. Yo nada más quiero decir una cosa, ¿no? ¿Qué sucedía, por ejemplo, en gobiernos del PRI y del PAN? Tenían, ¿no? Ellos sabían que había razones para pensar que tal o cual estuvieran involucrados en la estafa maestra, en la Operación Zafiro, en tantos casos, en la Casa Blanca, ¿no? A ver, rapidito. A ustedes les encanta García Harfuch, ¿verdad? A ver, nada más espérame tantito, ¿no? ¿Qué pasaba? Ellos tenían todos los elementos para pensar y para saber. ¿Había denuncia? No. Peña Nieto y no solamente metió no había a 8 denuncia, gobernadores, ¿no? 7 de ellos de su partido a la cárcel. Bueno, y los otros están prófugos, y los otros, ¿no? Unos asesinados. Morena, ¿a quién ha metido a la cárcel? O sea, a ver, Camila, yo creo que nos estamos ya enrollando en algo, ¿no? Tú vienes a decir que en Morena no hay división. Muy bien, tú conoces Morena mejor que yo, la verdad, ¿no? Muy bien. Mi punto de vista es que la presidenta Claudia Sheinbaum piensa que no hay intocables del partido que sea. En eso estamos de acuerdo. De su mismo partido. En eso estamos de acuerdo. Y no pienso que para Andrés Manuel López Obrador no hubiera intocable. Bueno, nada más tendrías que... No lo pienso. David, tú lo pero piensas. Yo lo pienso. Claro, tú lo piensas, pero casualmente los únicos 2 casos que citas tuvieron denuncia en el sexenio de López Obrador. Porque ahorita te estás concentrando en el caso de Marina. Hablemos del caso también de Bermúdez Requena. Sí, hablemos del caso. Ahí está, denunciado, detenido, ¿no? Una investigación que se hizo hace 2 años, ¿no? También. Con una denuncia desde el sexenio del presidente López Obrador, ¿no? Pero a ver, no porque haya tardado el proceso, que yo estoy de acuerdo contigo, las investigaciones tendrían que ser mucho más expeditas en este país, en eso podemos estar de acuerdo. Pero el momento definitorio de si hay impunidad o no es en el momento en el que se decide presentar desde el gobierno federal, porque además tanto la denuncia de Bermúdez Requena como la denuncia de Marina, ¿no? Creo yo que son casos tan grandes de entre corrupción y en el caso de Bermúdez Requena, vínculos con un grupo del crimen organizado, ¿no? Que obviamente, ¿vínculos? ¿No? Bueno, o líder de jefe del cártel, ¿no? Jefe del cártel. Ese momento en el que el gobierno federal dice: no nos vamos a mirar al otro lado, como sucedió, por ejemplo, con García Luna, que miraron absolutamente al otro lado. Ahí te voy. Bueno, espérame. Y no solamente en el caso, por ejemplo, de Felipe Calderón, se estuvo disculpando y minimizando y tal, hasta que él ya estaba detenido en Estados Unidos, sentenciado y sancionado, ¿no? Seguían minimizando acá eso. ¿Cuál es la diferencia entre ese momento y el gobierno del presidente López Obrador y la presidenta de la República, que tienen la misma estrategia, ¿no? Una es la denuncia y la otra es decir que se abra todo, que se sepa todo, ¿no? Como mi equipo es muy eficiente, me mandaron mi editorial del 8 de septiembre, anterior al del jueves, y dicen: ¿cuál es la versión oficial de los hechos? Que hace 2 años el propio secretario de Marina, Rafael Ojeda, se acercó a la Fiscalía General de la República para denunciar a sus subordinados. Hace 2 años. Ajá. Con el presidente López Obrador. Más para que te conste que lo dije. Bueno. Bueno. Pero lo dijiste entonces. Entonces reconoce con todas sus letras que no mentí. Bueno, lo dijiste entonces, pero no lo dijiste. Chinga, ¿tú quieres que yo repita lo mismo todos los días? Lo que quiero, ¿no? Es que basemos las opiniones que tenemos en los datos. Pues acá está, hija, acá está. Bueno, ¿por qué te cuesta tanto trabajo decir que no mentí? Y que tienes el espacio? No fueron 10 minutos. ¿Cuánto llevamos? 1 hora discutiendo. 1 hora, sí, llevamos 1 hora discutiendo. Y puedes venir el día que quieras. Muchas gracias. Y también reconoce que la primera invitada que... No, te agradezco. Primera extensión que hice para que formaras parte de una mesa de jóvenes discutiendo de política fue a ti. ¿Sí? Y por tus múltiples ocupaciones pasaste de la... Vamos a estar viendo, Bueno, no, yo te agradezco. Te agradezco mucho, ¿no? Así ya nada más para concluir, sí me parece que no es un detalle menor, es más, me parece el detalle central, ¿no? El que se haya presentado la denuncia, ¿no? Y sí me parece que cambia la historia, la narrativa y la editorialidad, ¿no? Pero bueno, qué bueno que podemos y que lo pudimos hablar aquí frente a la gente que nos está viendo. Nada más una última cosita, porque no me quiero quedar con las ganas. Tanto que les gusta hablar de García Luna y tanto que les gusta hablar de Calderón. ¿Tú crees, como dijo el presidente López Obrador un día,
que el presidente se entera de todo. ¿Que Calderón sabía lo que hacía García Luna? Yo creo que tiene que haber una investigación ya puntual de qué tanta responsabilidad institucional hubo, ¿Qué crees ¿no? tú? Ahora, la cosa es que de Porque lo Felipe dicen Calderón, a cada rato. la cosa es de Felipe Calderón que había cartas que le habían entregado, ¿no? O sea, y no es que uno diga, no, por arte de magia como presidente de la República se entera. A él le habían entregado cartas. A él había ido gente a declararle que sabían que García Luna, desde que estaba en la AFI, estaba vinculado con el cártel de Sinaloa. El propio Noroña se lo dijo, ¿no? Un día que fue, ¿no? Entonces, esos elementos no es que uno piense, ¿no? Que un presidente de la República se entera de todo. Es que hay elementos así, impresos con, ¿no? Puntuales, 1, 2, 3, 4, que muestran que a él sí le habían avisado. Okay. ¿No? Mismo autor. ¿Mismo autor? O sea, si tú estás diciendo eso del mismo autor, el ex secretario de Marina y Adán Augusto López, ¿no? O sea, para la misma vara, ¿no? Claro, Entonces, y tienen que demostrar si había elementos, como en el caso de Calderón, que están enumerados, reconocidos y probados de que sí le habían comentado. Yo estoy de acuerdo con eso, bueno. Entonces, pues, ojalá sí se llegue hasta donde se tenga que llegar. Bien. Y García Luna está en la cárcel. Qué bueno. No gracias al gobierno de Felipe Calderón, ¿eh? Ni al actual, ni al anterior. Pero gracias a Estados Unidos, hija. Pero en el caso, por ejemplo, en el caso de Bermúdez y Requena, sí fue gobierno federal y gobierno del estado de Morena quienes decidieron que no iba a haber impunidad. O gracias a Estados Unidos también, porque coincidió. Otra narrativa, pero ya esa la hablaremos en el siguiente programa. Pues si ven, me invitan, claro, yo sí. feliz. Nada más te Ese pongo tema me interesa mucho. El mismo jueves que di mi editorial pasé estos bytes de Claudia Sheinbaum. Porque en México está pasando lo impensable. Lo que yo diría que ninguna casa de apuestas habría previsto, ¿eh? La presidenta Claudia Sheinbaum no solo está rompiendo el pacto de impunidad que muchos imaginaron que habría con el sexenio anterior, también está investigando y persiguiendo al círculo más cercano al expresidente López Obrador. Aunque no lo diga, lo está haciendo. Y hace unos minutos, desde Palacio Nacional, la presidenta habló de la expulsión de Hernán Bermúdez de Paraguay y explicó por qué ya no hizo falta realizar un juicio de extradición. Ya no hizo falta el juicio de extradición porque esta persona entró de manera ilegal a Paraguay y cometió una serie de delitos en Paraguay. Entonces las autoridades paraguayas decidieron expulsarlo. Entonces hay un avión de la Fiscalía General de la República que en este momento está en Colombia y en algún momento pues ya partirá para México, para que lleve su juicio aquí. Gracias, presidente. Y el día de ayer, por último, ya se hizo esta lectura en el Senado de la República. Y al ser cuestionada sobre si considera correcto o no que el senador Adán Augusto López acuda a rendir una declaración formal, la presidenta lo que hizo fue respaldarlo. La investigación tiene que seguir su curso. Ya dijo el senador que si en algún momento requieren de su declaración, que él con gusto la va a dar. Entonces, es muy importante, se va a presentar. ¿Se va a presentar? No. ¿Cómo se va a presentar? ¿Cómo fue que este personaje, que fue secretario de Seguridad de Tabasco, digamos, se fue descomponiendo? ¿Y en qué momento se dan cuenta que primero no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo? ¿Cómo se pide su destitución por parte del presidente López Obrador? Bueno, información dura y pura. Ahí está. Información pero ahí dura dice y pura. que el pacto de impunidad y que tal. No hubo tal. Está bien. No hubo tal. Pero ahí está la información dura y pura. Mi opinión creo que es tan respetable como la tuya. ¿Sigues pensando que debo disculparme por mentir? Yo creo que fue una narrativa con un interés político, Adela, ¿no? Con un interés político y que sobre todo ventajosamente, la verdad, periodista. Sobre todo ventajosamente que se saltó un dato importantísimo. Que lo di días antes. Pero pero en ese momento no. Ay, y cambia el sentido de la narrativa. Digo, vamos a seguir horas. No, ya no. I rest my case, como dicen los gringos. Discusión. I rest my case. Pero no, sí, obviamente no estoy de acuerdo, digamos, con la narrativa, la editorialización que se generó. Me parece que sí tiene ahí ese dato importante que se omite, pero sí te quiero agradecer el espacio, ¿no? Al contrario, que pudimos platicar, pudimos las dos comentar un poco cómo vemos esta situación, qué faltó, qué habría que sumarle, etcétera, y agradecerte mucho el espacio. Al contrario, es tu casa y de todo aquel que tenga algo que decir y lo quiera decir aquí es bienvenido y te lo he demostrado en lo público y en lo privado. Muy bien, te agradezco mucho. Muchas gracias. Hoy es lunes de Vitrio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya rápidamente dice,
ruptura narrativa, campaña de desprestigio. Ahí en su cara, frente a ella, desde siempre han hecho campaña contra Andrés Manuel López Obrador desde que buscó la candidatura por la Ciudad de México. Dice, otra narrativa, menos homicidios, más desaparición. No hay pruebas, le dice en su cara. Y esa narrativa de Adela Micha no es la única, no es la única que trae esta de lo mismo, es la misma canción. Si tú buscas a la columna del día de hoy de López Dóriga, ruptura, ya, la presidenta. Están queriendo quedar bien con Claudia Sheinbaum, con la presidenta, aplaudiendo y alabando, bla, 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 pero ya es diferente a López Obrador. Y la eterna mentira. Huachicol, dijo López Obrador que se iba a acabar. Bueno, no saben cómo se originó la palabra huachicol. Busquen qué es el huachicol. Pero es que no, el que ya creció, bla, bla. No es huachicol, que ya le llaman huachicol fiscal, no es lo mismo a lo que se refería Andrés Manuel López Obrador. Dice ya finalmente la mejor parte, pues tu opinión está sustentada en nada. Renuncias a la realidad, se acabó. Si tu opinión se basa en nada, en una realidad alternativa, pues puedes opinar lo que quieras. Si te importa poco los datos duros, la realidad, pues no se puede argumentar. Sí, es tu opinión, pero pues sustentada de la nada. Suscríbete a La Otra Voz y ya sabes que nos vemos en la próxima entrevista o en el próximo análisis.